Buenas hermanos, es un gusto saludarles desde mi casa, con mi familia. Estamos orando por cada uno de ustedes en la iglesia y les pedimos que también oren por nosotros. Aunque estemos así a la distancia, para nosotros es un gusto poder ponernos en contacto con cada uno de ustedes a través de este medio, y queríamos decirle que estamos orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Y si usted tiene alguna necesidad especial, hermano, compártalo con los demás hermanos para que todos podamos estar orando unos por otros. Que el Señor les bendiga. Hola hermanos, un placer saludarlos a todos. Los extrañamos mucho, a los niños, a los jóvenes de la iglesia y a cada hermanos. Que el Señor los bendiga y que pronto pasemos esta situación y estemos otra vez juntos, reunidos en armonía, compartiendo unos con otros. Dios les bendiga. Quédese en su casa. Buenas noches hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. Hoy ya la cuarta lección que vamos a estar viendo, y para eso le voy a pedir que me acompañe a orar y de inmediato estaríamos leyendo 1 Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 12. Así que busque su Biblia, busque un lugar para poder también escuchar de la palabra de Dios y que hoy podamos aprender acerca de lo que Dios nos tiene para nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos das un día más de vida para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Te pedimos para que en esta noche tu nombre sea exaltado, Señor, y nuestras vidas bendecidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como les dije, vamos a estar buscando primera epístola de Pedro, el capítulo 1, los versículos. Hoy vamos a abarcar desde el versículo 6 hasta el versículo número 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es la primera vez que vamos a abarcar una sección tan grande de versículos, pero es necesario que vayamos avanzando, dado que ya muchas cosas han sido explicadas, no es necesario explicar ampliamente otras. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a dar inicio con la primera frase que viene en el versículo. Dice: en lo cual vosotros os alegráis. Esta palabra que viene, alegráis, al final de la frase, es literalmente saltar de alegría. ¿Y en qué es que nos alegramos o deberíamos nosotros estar saltando de alegría? Pues en la salvación, que es de lo que veníamos hablando de la lección anterior, y lo que nos mencionan los versículos del 2 al 5, como lo estudiamos anteriormente, y continúa diciendo aunque. Y en este contexto la palabra aunque se usa como una conjunción adversativa para lograr la contraposición entre dos ideas. También una definición de aunque sería la siguiente:
introduce una oración en la que se indica una dificultad real o posible a pesar de la cual puede ser, ocurrir o hacerse lo que se expresa en la oración principal. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Bueno, nuestra frase principal sería, en este caso, todo lo que estuvimos viendo las 2 semanas anteriores. La salvación en la que estamos, la gracia en la que vivimos, la esperanza viva que tenemos, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que Dios preparó para nosotros como sus hijos. ¿Qué es lo que se nos indica a partir del versículo 2 hasta el 5? Y vamos a leerlo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces, en todo esto que viene hablando a partir del versículo 2 hasta el 5, nosotros tenemos que estar saltando de alegría, lo que significa específicamente esa frase, os alegráis, saltamos de alegría por esa salvación tan grande que tenemos a través de Jesucristo, de esa promesa tan certera que es nuestra salvación y esa herencia que está guardada en las manos de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces, de ahí viene viene la frase principal del aunque. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es esa segunda idea? Es lo que sigue a continuación. Aunque, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Primero, Pedro acota esto que es sumamente importante. Antes de decir la segunda oración, dice por un poco de tiempo. Y esto puede ser una semana, puede ser unos meses, algunos años o el resto de nuestras vidas. Pero como hablamos la semana pasada, es un poco de tiempo cuando usted y yo lo comparamos con la eternidad en la presencia de Dios. Y ahora sí, aunque por un poco de tiempo, dice el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas que, como lo vimos, son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero hay que sufrirlas. Y hay muchos tipos de pruebas. Hay pruebas que pueden ser más superficiales, como el hecho de que, y parece que no, pero sí lo es, perder la casa, perder su auto, perder su trabajo, son parte de la herencia que tenemos terrenal, como lo vimos anteriormente, pero son pequeñas cuando lo comparamos con la enormidad de la herencia celestial que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y habrán otras sí que son un poco más difíciles, creo yo, como lo puede ser una prueba de salud, una prueba de la muerte de algún familiar cercano. Son pruebas aún más difíciles y en este caso podríamos también verlo como los hermanos del tiempo de Pedro, como la prueba de estar siendo perseguidos sin ningún motivo, sin ninguna justificación, sin ellos merecer esa persecución, solo por el hecho de ser cristianos. Esas son pruebas que se han presentado a través de los años al pueblo de Cristo. Y usted y yo podemos estar pasando por diversas pruebas. Pero, ¿para qué la prueba? ¿Para qué la prueba? Es la pregunta que le da el título a la lección de esta noche. Bueno, es muy sencillo y la misma palabra de Dios nos lo dice. Recordemos que los para son una de las palabras que llaman nuestra atención al texto. Y dice en este caso, ¿para qué? En el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Justo cuando leí esta frase, es muy claro el hecho de ver que hay un paréntesis. Incluso algunas traducciones lo meten como un paréntesis.
Y se podría leer de la siguiente manera, sin cambiar la interpretación del pasaje, como para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra traducción de las Escrituras lo expresa de la siguiente manera, poniendo lo que yo he considerado como un paréntesis al principio de la oración, completando la idea al final, y dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, o sea, la fe de nosotros, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. En las dos versiones tenemos claras algunas cosas, la prueba y la comparación con el fuego. En este caso dice acrisolar. Y lo segundo son 3 palabras acerca de esa fe, que dice: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada como en alabanza, gloria y honra. ¿Qué significan estas 3 palabras? Bueno, alabanza se denomina alabanza al acto de alabar. Este verbo, por su parte, alude a o realizar una celebración mediante palabras. Esa es la alabanza. Gloria es la fama, el honor y la reputación que se obtiene gracias a los grandes logros o las buenas acciones. Y la última, honra, y es creo la que debe llamar más nuestra atención, depende en gran medida de cómo juzgan los demás nuestras acciones. Y esto podríamos de primera entrada, viendo solo la definición de estas 3 palabras, pensar de un momento, bueno, conociendo la historia de Cristo, conociendo que la vida cristiana debe ser una vida abnegada, muchas veces esto iría como en contra, porque habla de alabanza, de gloria, de que se reconozca aquellas cosas mediante palabras que se obtienen gracias de los grandes logros o las buenas acciones. Y esto que dice depende en gran medida, la honra, de cómo juzgan los demás nuestras acciones. Y hay un versículo, y todos lo conocemos, que no sepa su mano derecha lo que hace su mano izquierda. Pero el contexto de este versículo no nos habla acerca de que los demás nos den alabanza, nos den gloria o nos den honra. Habla de que en la prueba nuestra fe va a estar sometida a ese fuego de la prueba, y ante Jesús, ante Dios, Él va a dar alabanza por haber superado la prueba y haber hecho crecer nuestra fe. No habla de que otras personas nos alaben a nosotros, sino de que cuando nos presentemos ante nuestro Dios, Él pueda decir de nosotros que sufrimos la prueba de nuestra fe y aprobamos esa prueba, alabar, dar gloria y dar honra a esa fe probada, y solo para Él mismo. Y es Jesús el que hace este reconocimiento a sus hijos y no otro humano. Es Dios mismo reconociendo la labor y el esfuerzo y la depuración que hace la prueba en la fe del cristiano. ¿Y cómo es esa fe bajo prueba? Bueno, dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mucho más precioso que el oro. ¿Qué es el oro? Es uno de los metales más buscados en diferentes etapas de la historia de la humanidad, llegando incluso a tener la famosa fiebre del oro en Estados Unidos, donde muchísimas personas migraron a donde había oro, porque el oro es muy importante. El oro determina incluso cómo es que fluctúa el dinero en nuestra época. Tiene un montón de aplicaciones además, en tarjetas electrónicas, en tarjetas en el espacio, todo eso tiene oro porque las propiedades del oro son muy únicas. Y entre esas propiedades está la conductividad eléctrica y que el oro no se oxida. Por eso se usa en el espacio, porque si se oxidara en el vacío, si se oxidara por la radiación solar, entonces ya no serviría. Y dice el versículo, aunque perecedero. ¿Y saben cuánto dura el oro en degradarse? El oro no se degrada.
dice una de las leyes de la termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es el oro como una manzana a usted se le pudre, o sea, es algo perecedero, y la manzana va en algún momento a llegar a ser abono y parte de la tierra, y usted nunca va a volver a poder hacer que esa manzana salga de la tierra. La semilla producirá un árbol de manzanas, pero no es lo mismo. En cambio con el oro usted lo puede hasta pulverizar, pero podría volver a obtenerlo con los procesos adecuados. Este metal es probado con fuego, dice el versículo 7. ¿Y qué significa eso de probar con fuego? Ese proceso se llama copelación. Es el proceso que se utilizaba antiguamente para separar el oro del resto de elementos que eran impuros. Esto porque actualmente, está el cianuro, hay diferentes químicos que se utilizan en el proceso para eliminar las impurezas del oro, pero en la antigüedad eso no existía. O sea, la única forma de separar el oro de los demás elementos era por el proceso de copelación. Y lo que se utilizaba era una de las propiedades del oro, que no se oxida. Entonces, cuando usted somete un grupo de metales al fuego, unos se van a oxidar por sus propiedades, pero el oro no. Entonces, lo que hacían los antiguos era calentar y calentar en un crisol, que es la palabra que usa la otra versión que estuvimos viendo, que es como un cuenco de arcilla. Se deposita en este cuenco todos los elementos, no se saben cuánto de eso es oro y cuánto es impurezas, y se calientan a altas temperaturas. En ese proceso los elementos que se oxidan se eliminan y queda solo el oro que soporta la oxidación, y entonces eso también se separa y ya se obtiene la pureza del oro. Es para eliminar todo aquello que lo hace menos puro. Y dice que nuestra fe es probada o afinada de una manera similar a través del fuego de la prueba, para eliminar las impurezas que están en ella. Definitivamente, nuestra fe, ni su fe ni mi fe, son perfectas, tienen impurezas. En muchos casos nos encontramos ante la prueba y no sabemos qué hacer, y a veces fallamos, pero poco a poco Dios soberano permite la prueba como un fuego para que vaya eliminando todas aquellas cosas que están en su fe, en su vida carnal, que evitan que su fe sea más pura. Dios en este proceso nos va perfeccionando, nos va purificando nuestra fe para que sea una fe más perfecta, con menos errores. Para eso es que es necesaria la fe. Para eso es que nosotros tenemos que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo, para que nuestra fe vaya siendo perfeccionada por la voluntad de Dios. Pero como lo vimos antes, yo les digo, el oro no desaparece, pero Pedro dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces llegará algún químico y dirá, bueno, entonces la Biblia no es tan exacta. Jamás. Eso nunca es así. Acompáñenme a la segunda epístola de Pedro. Vamos a dar un salto temporal, adelantándonos algunos capítulos, llegando casi al final de los escritos de Pedro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y dice, segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10. Y es algo que me asombra. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor es el día donde todo se acaba. Vendrá como ladrón en la noche. Pues es que tiene que ver eso con lo que estamos viendo. Espérense unos segundos. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Literalmente, la frase que dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, es que todos los elementos en el cielo y en la tierra, el Señor, el Dios Todopoderoso, los va a fundir.
todo va a ser una amalgama y va a haber un nuevo cielo y nueva tierra. Pero todos los elementos van a dejar de existir en ese momento para que Dios haga una nueva creación. El oro es perecedero. Es lo más buscado, uno de los elementos más buscados en nuestro tiempo, pero va a dejar de existir. Para Dios no es necesario que siga existiendo. Dios puede crearlo y desaparecerlo en su voluntad y es perecedero. En este momento no se entiende como tal. En este momento el oro no lo vemos como algo perecedero, pero Dios va a hacer que deje de existir. Pero aunque el oro deje de existir, el cristiano, salvo por gracia, va a seguir viviendo una eternidad con el Padre Celestial. Y es por eso que nuestra fe es aún más valiosa que el oro, porque nuestra vida espiritual es conservada por el Padre. Y el apóstol sabía que iba a llegar el día donde toda la tierra va a dejar de existir, menos nosotros, que vamos a estar en una eterna comunión con Dios. Y dice la última oración: cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser manifestado Jesucristo? En su segunda venida. Seguimos en el versículo 8 y dice: a quien amáis sin haberle visto. Esto es muy importante y me recuerda la historia en Juan capítulo 20. Acompáñeme a Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Sé que usted conoce estos versículos, leo para ustedes. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros apóstoles: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos usted y yo. Pedro conoció al Señor Jesús en persona. Pedro está hablando de nosotros, los que no hemos visto a Jesús. Pedro estuvo cara a cara con Dios, con Jesús en la tierra, comió con Él como lo vimos al principio, pero usted y yo, no. Usted y yo nunca lo hemos visto, pero le amamos y entregamos nuestras vidas para Él. Continúa el versículo diciendo de la siguiente manera: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a definir igual estas 3 palabras. La primera es gozo. Es esa alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Pero nosotros creemos por fe, no por vista. No hemos visto a Jesús, pero tenemos esa complacencia y no recordamos y no anhelamos aquello tan apetecible que es ver a nuestro Salvador. Ese gozo que es, dice, inefable, indecible, y se utiliza para referirse a aquello que no puede expresarse con palabras. Lo inefable, por lo tanto, no puede narrarse o expresarse. Nuestro gozo va más allá de las palabras que humanamente podríamos expresar, porque es tan grande, tan glorioso. Glorioso, este adjetivo es la fama, el honor y la reputación que se obtiene gracias a los grandes logros y buenas acciones. Nuestro logro, nuestro gozo está en la salvación de Jesús, en su resurrección y en la veracidad de que Él está sentado a la diestra del Padre esperando a su pueblo elegido, que somos usted y yo.
que lo esperamos, que lo anhelamos, que creemos que Él existe, existió y siempre existirá, porque es Dios. Pedro lo vio su ministerio, lo vio resucitado, pero usted y yo no. Y aún así tenemos ese gozo que no puede expresarse con palabras. Esta prueba es hermoso que viendo todo el pasaje, vemos que primero nos habla Pedro de esa salvación tan grande que tenemos, de esa seguridad y esa certeza que tenemos en las promesas de nuestro Dios, su herencia. Nos dice, ok, ustedes van a estar en una prueba difícil, pero salten de alegría porque vuelve y nos dice la salvación, y es lo que tiene que llenar y estar siempre rodeando cada situación en la vida del creyente, el gozo de la salvación, antes y después de la prueba, el gozo y la certeza de que anhelamos y deseamos ver a nuestro Señor Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como lo vimos la semana pasada, ahora la entendemos de una manera. Somos salvos y tenemos la certeza por fe de esa salvación, pero va a llegar ese momento donde tengamos un nuevo cuerpo y tengamos esa salvación anhelada, incluso la salvación de este cuerpo pecaminoso. Por último, los últimos 3 versículos, y estos son importantes que los veamos, no nos vamos a detener grandemente en ellos, pero leámoslos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas no tenían esta certeza que usted y yo tenemos de tener toda completa la palabra de Dios y entender todo ese plan desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo solo creo en el Nuevo Testamento. Y sí, hay que creer en el Nuevo Testamento, pero si usted deja el Antiguo Testamento, está perdiéndose todo lo que el Padre estuvo revelando a los profetas, que ellos indagaron, que ellos investigaron, que ellos vieron diligentemente dónde estaba revelado Cristo y anhelaban la salvación que usted y yo tenemos. Vea lo que dice: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. A ambos el Espíritu Santo les dio ese entendimiento de maneras distintas. A ellos viendo un panorama lejano, donde muchas veces no distinguían la profecía del Cristo que murió en la cruz y el Cristo que usted y yo esperamos, pero su fe de que ese Cristo iba a ser enviado les dio una salvación, la salvación de sus almas. Y a usted y a mí nos da la salvación el creer en el Cristo que ya fue crucificado. Y la esperanza nuestra es ver a ese Cristo manifestado en su reino glorioso. Y dice la última frase de este versículo: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay personas que adoran a los ángeles, hay personas que veneran a los ángeles. Los ángeles Dios los creó y tienen una posición donde están adorando al Padre. Pero hay algo muy interesante. Al ser humano Dios lo hizo a su imagen y su semejanza. Ambos son criaturas, los humanos y los ángeles. Pero ¿sabe qué? Los ángeles fallaron. Dios los expulsó del tercer cielo y están en prisiones eternas esperando el juicio. El humano también se equivocó. En el Edén él falló, pecó contra Dios. Ya sea porque Satanás se quiso hacer igual a Dios o porque el humano se quiso hacer igual a Dios, ambos pecaron. No dieron al centro de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe algo? Jesús fue enviado a morir en la cruz
pero no para salvar a los ángeles, sino para salvar a los humanos. Tenemos una bendición que ni aun los ángeles pueden. Los ángeles, criaturas celestiales, eternamente están desde el momento que Dios los crea alabando al Padre y sirviéndole, pero no tienen la relación que usted y yo tenemos con el Padre, de ser hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. Y todas estas cosas, estas realidades que ahora usted y yo estamos viviendo, la promesa de ver al Cristo que murió en la cruz, la promesa de saber que Dios en su misericordia nos prueba para perfeccionar nuestra fe, para llegar al cielo y gozarnos eternamente con Él. Son verdades preciosas en la palabra de Dios que nos deberían hacer vivir vidas cada vez más santas. Y eso lo vamos a estar viendo la otra semana. Así que espero que hasta ahora estas 4 lecciones hayan sido de gran bendición para su vida, así como lo han sido para la mía. Les animo nuevamente a que leamos una vez más completo Primera de Pedro. Va a ser de gran bendición. Vamos a estar cada vez más cerca de lo que fue mi motivación personal a estudiar esta carta, y me da mucho gozo que usted esté esta noche escuchando esta lección. Que Dios le bendiga mucho y que podamos nosotros acercarnos más y ver cómo la prueba es parte de la voluntad de Dios, y cómo nuestra fe es probada por fuera para ser perfeccionada. Tengamos gozo en la prueba, porque da un resultado mayor del que el mundo nos quiere decir. Algunos dirán: ¿y cómo ser mártir por ese Jesús? Porque ese Jesús lo vale. Y si muchos han muerto por creer en Cristo, es porque esa sangre tiene un valor extraordinario, más grande incluso que su vida y la mía. Así que acompáñenme a orar para darle gracias a nuestro Dios por una salvación tan grande. Padre bueno, te agradecemos, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, por enviar a tu Espíritu a abrir nuestros ojos a una salvación. Gracias, Señor, por habernos elegido según tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos pones por un corto tiempo bajo prueba. Prueba nuestra fe, Señor, para que sea perfeccionada. Y sabemos que no nos vas a poner una prueba más allá de la que podamos superar. Te rogamos, Señor, para que nuestras vidas estén cerca de tu palabra y tu voluntad, para que cuando lleguemos a la prueba podamos aprobarla y no fallarla por nuestro pecado. Gracias, Padre. Bueno, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un excelente resto de semana. Recordarles los tiempos de oración, los días martes y jueves a las 7 de la noche, y por supuesto los cultos que tenemos los domingos a las 9:30 y a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga